A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Este es un programa de entrevistas que te llevará a conocer a personas y lugares también de todo el mundo fascinantes, extraordinarias. Cada persona, cada episodio, entrevistamos a esas personas que tienen historias únicas, emocionantes, desde científicos, desde psicólogos, desde entrenadores de alto rendimiento y otras muchas más. Vamos a dar la bienvenida también a todos los suscriptores de este programa que cada día hacéis con vuestros likes, que estos contenidos puedan subir a YouTube, nutrirnos de ellos y seguir adelante paso a paso en este gran proyecto que es Un Mundo Extraordinario. Vamos a entrevistar, como siempre hacemos, a estos héroes cotidianos, esas personas que han superado adversidades y han logrado cosas verdaderamente asombrosas y extraordinarias. Vamos a escuchar sus historias inspiradoras y vamos a descubrir cómo han logrado superar esos grandes desafíos. ¡Arrancamos! Vamos a conectar directamente con Madrid, con María González. Ella es experta en psicología transpersonal, ella es máster en desarrollo personal, es colaboradora del proyecto de Javier Rivero, este gran proyecto de escribir tu libro en 3 días, y ha editado un libro que se titula Nunca más yo sin ti. Vamos a ver el proceso de cómo hemos llegado hasta llegar a este libro. María, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Extraordinario. María, muchísimas gracias por entrar en El Mundo Extraordinario y ya formar parte de este proyecto extraordinario. Gracias por estar aquí. Un placer, Rafa, un auténtico placer. A mí me gustaría primero que pudiéramos compartir con todos los televidentes un poco tu línea de vida, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante conocer un poco esos obstáculos que te has ido encontrando y que has ido sorteándolos, ¿no? Y yo creo que esto es un buen mensaje para todos. Sí, bueno, yo creo que como todo el mundo, siempre digo que todo el mundo tiene pues esos baches que se va encontrando por la vida. eh, y bueno, en mi caso pues fue el mayor, digamos, el que tengo así como el mayor, pues fue en forma de bueno, pues de salud física, ¿no? De un posible diagnóstico que tardó en llegar y que, bueno, pues toda una montaña rusa de vivencias, de sensaciones, de pensamientos y, bueno, de cosas que al final te van haciendo, como digo yo, te van haciendo avanzar y ir mejorando en la vida. ¿Y ese diagnóstico podías compartirlo? Porque creo que es interesante conocer un poco. Sí. Bueno, lo mío empezó por una serie de síntomas que lo que vas pasando de un médico a otro médico, una prueba, otra prueba,
y bueno, el inicio fue un posible diagnóstico de esclerosis múltiple, pero que te digo, el verdadero diagnóstico no llegó hasta, o el diagnóstico fijado, por así decirlo, no llegó hasta 3 años después. Con lo cual, durante esos 3 años, pues lo que te digo, fueron muchos, pues una sensación, una montaña rusa de emociones y de sensaciones, y también, bueno, pues que me dio la oportunidad de irme conociendo y de buscar diferentes opciones, ¿no? La primera pues fue, bueno, la primera no, la primera fue pues ese venirte abajo, ¿no? Ese pensar en una vida ya con ese diagnóstico, con esa enfermedad, sin ni siquiera tener todavía un diagnóstico fijo, porque además en mi caso todas las pruebas realmente iban dando bien. O sea, no había ninguna que diera realmente pues esta, y entonces así podemos diagnosticar. Entonces se alargó demasiado en el tiempo. Pero bueno, eso hizo que fuera pasando por todas estas emociones y por todos estos obstáculos hasta el punto que bueno, cuando realmente llegó el diagnóstico, pues yo ya había cambiado, había hecho, como digo, un 180 grados, ¿no? Había cambiado mi vida a 180 grados. Dicen que 360 no, porque vuelves al mismo punto. El mío 180, ¿no? Justo fue a la otra parte. Entonces ya empecé a cuidarme, en todos esos años ya empecé a cuidarme a nivel físico, después ya pasé a toda la parte mental y emocional, a toda esa parte del autoconocimiento, y bueno, cuando llegó el diagnóstico la verdad es que yo ya estaba, no tenía ya ningún síntoma y yo ya me encontraba mejor que nunca, la verdad. Es magnífico. María, tú ahora actualmente estás ayudando a muchas personas bueno, con tu intervención. Tú eres experta en psicología transpersonal. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste esta intervención? Bueno, yo no soy experta en psicología transpersonal. Yo hice un máster de desarrollo personal, y a raíz de ese máster de desarrollo personal que hice con IPP, con Instituto de Pensamiento Positivo aquí en Madrid, eh, de todas las asignaturas, digamos, que vi, de todo lo que vi, una de las partes que más me llenó y una de las partes que más me atrajo y me gustó fue esa parte de psicología transpersonal. Y bueno, una de mis profesoras del máster tiene un curso que se llama El juego de la atención, que fue el que yo pues me empecé a cursar, ¿sabes? Pero como a nivel personal. Sí que es verdad que, claro, yo creo que el conocerte cada vez mejor a ti hace que puedas no solamente conocerte a ti ya de por sí, sino poder conocer y entender mejor al resto de personas, ¿no? Entonces eso hace más fácil el poder relacionarte con la gente, o el poder ayudar a la gente desde otro lado, ¿no? Desde otro punto de vista. Y esto fue, por ejemplo, un detonante para que tú te cuidaras un poquito más, hicieras ese cambio radical en tu físico, en tu parte psicológica. Sí, el detonante en realidad fue, como digo yo, el tocar fondo, ¿sabes? El detonante fue que en aquel momento yo me veía con un posible diagnóstico que, además, antes, como digo, antes ya de que fuera... eh, de que fuera como tal, al principio era como posible, ¿sabes? Y entonces pues ahí empezaron las pruebas, pero como no terminaba de haber un diagnóstico claro, pues pasas por una serie de momentos en los que empiezas a sentir culpa, o empiezas a pensar ¿por qué a mí? O empiezas bueno, toda esa serie de pensamientos negativos, y ese irte hundiendo, pasas por una parte también, o en mi caso, pues por un periodo también como de más autodestrucción, de bueno, pues ya para qué, ¿sabes? Ya no hay más posibilidades, ¿no? Entonces llega un momento en que ya, en mi caso, pues fue como tocar fondo, como bueno, pues ya no hay nada más para mí, ¿no? O sea, ya era como tenía una oportunidad,
y ya la he gastado, ¿no? Ya me tenía que haber cuidado y ya no me cuidé, tenía que haber hecho esto y ya no lo hice. Todo esto al final, pues la culpa de eh, todas estas cosas las sabía y no las hice y entonces por eso me veo aquí. Y cuando ya llegas al fondo es como ya no hay más, ¿sabes? Ya solamente se puede, como dicen, ya solamente se puede subir para arriba, ¿no? Ya no hay más para abajo. Y bueno, ahí me encontré con una parte muy importante en mi vida que fue el empezar a conocer lo que es la regeneración celular, la complementación nutricional y empezar a pensar y a informarme y formarme sobre, eh, sobre lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo funciona realmente. Porque hasta ese momento solo había puesto mi mirada y mi objetivo, o sea, mi objeto era saber sobre la enfermedad. Entonces, claro, ahí me había leído todo, era como una experta prácticamente en la enfermedad, pero a, hubo un momento en el que me abría otras posibilidades y empecé a pensar de otra manera. Y cuando conocí todos estos nuevos conceptos que eran para mí, nuevos conceptos como que nuestro cuerpo hace una regeneración celular cada día, que si tú le das a tu cuerpo lo que necesita él, empieza a ponerse en funcionamiento, para mí fue como volver a tener esperanza, ¿sabes? Como una luz al final del túnel. Empecé a pensar, bueno, si le doy a mi cuerpo lo que necesita, mi cuerpo hoy estará mejor que ayer, mañana estará mejor que hoy y bueno, a ver qué pasa de aquí a un año, ¿no? Es como, pues, estará mi cuerpo regenerado totalmente, mis células, empecé a tener otra visión, otra forma de verlo. Y entonces ahí empecé decidí hacerme responsable de mi salud física en aquel momento, ¿vale? Empezar a hacer ejercicio, empezar a descansar, a dormir bien, eh, empezar a comer mejor, a complementarme con esa complementación nutricional y mi cuerpo pues reaccionó bien a todo eso. Y una vez que físicamente ya estás bien, ya no, ya, o sea, te encuentras bien, te encuentras fuerte, te encuentras con energía desde que te levantas, pues ya te puedes enfocar en otras cosas. Y yo creo que ahí fue el inicio, ¿no? El inicio de volver a empezar. Qué bien. Y hay una faceta tuya, que ahora has hablado de la complementación nutricional, que es la faceta, digamos, como de empresaria, puesto que tú has tenido, bueno, pues un negocio o dos. No sé si puedes hablar un poco de esta faceta de empresaria. Sí, bueno, yo la verdad estudié terapia ocupacional, soy diplomada en terapia ocupacional y trabajé como terapeuta ocupacional, pues eso, en los mismos, prácticamente los mismos años que empezaba con bueno, pues con estos obstáculos, ¿no? Que fue justo en esa etapa en la que yo trabajaba en Madrid como terapeuta ocupacional. Mis padres tenían un bar en Béjar y bueno, trabajaba pues toda la semana, fines de semana en Béjar, el resto de la semana aquí, Madrid, y, y, eso también pues no, en ese momento no me daba cuenta, pero también pues era un ritmo de vida muy alto y pues eso, de poco descanso, me gustaba salir mucho, bueno, trabajaba para otros, por así decirlo, ¿no? Cuando te digo que hice un cambio de 180 grados, pues una de las cosas fue que, como a mí, una de las cosas que más me ayudó fue comprender todo esto de cómo funciona nuestro cuerpo, lo que necesita, y, y ahí empecé a conocer toda la parte de complementación nutricional, pues todo el tema de las vitaminas, de los antioxidantes, del omega 3, bueno, pues de todo este mundo que hasta entonces desconocía. Me formé durante un periodo pues de 2, 3, 4 años y una de las cosas que decidí fue pues comenzar mi negocio de complementación nutricional. Entonces, bueno, abrí un centro de nutrición y deporte en Madrid, estuve 5 años creo con él y bueno, luego llegó la pandemia y cerré el centro, pero sigo con ese negocio de complementación nutricional porque, bueno, como me ayudó a mí y creo tanto soy muy de ciencias y eso sí que sí, siempre lo fui. Lo que pasa que lo que digo, antes lo enfocaba en conocerme al dedillo todas las enfermedades y cómo funcionaban y,
y ahora pues lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Pero creo mucho en que lo que le damos a nuestro cuerpo es muy importante. Y entonces pues decidí continuar con eso pues para seguir ayudando a otras personas, igual que hice conmigo en su momento. O sea, tú realmente has experimentado esa complementación o esa parte de la fitoterapia, ¿no? En tu Sí, propio cuerpo y ahora lo que estás haciendo es transmitirlo y, bueno, y compartirlo con otras personas. Es así, ¿no, María? eso es, sí, eso es, eso es. Y estas intervenciones que tú haces actualmente, que haces un poco de aquí, un poco de allí, ¿puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, luego, pues, como te decía, cuando ya a nivel físico te encuentras bien y te encuentras con energía, tienes como la mente más despejada, puedes pensar en otras cosas. Ah, mm, pues yo creo que la vida también te va poniendo como oportunidades, ¿no? A veces no las vemos y sobre todo cuando nos encontramos mal o cuando estamos metidos en una burbuja de pensamientos negativos y de un ritmo de vida un poco así, no las vemos, porque yo creo que vivimos demasiado deprisa. Yo siempre digo que viví durante mucho tiempo muy deprisa y aunque la vida me podía dar señales de es por aquí, pues no, yo no ni las veía, ¿no? Pero cuando ya Ya. empecé a calmarme, cuando ya empecé a cuidarme, a ser responsable, a hacerme responsable realmente de mi salud, eh, pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces una de las cosas que pasó, como te decía, era que conocí o me vino la oportunidad de hacer un máster de desarrollo personal. Y entonces ahí de lo que me ocupé fue de toda mi parte más, pues digamos, mental y espiritual, pues como al final todo el mundo no se puede separar cuerpo y mente, lo que te afecta físicamente te afecta espiritual o mentalmente o psicológicamente y al revés. Entonces, pues una vez que ya físicamente estaba bien, decidí hacerme responsable de lo que era bueno, pues mi salud emocional, ¿no? Y de toda la parte esa también más espiritual. Y hice el máster de desarrollo personal y aprendí muchísimas herramientas para seguir mejorando mi vida y mi salud. Y entonces, pues igual que te decía, con pues eso que me había funcionado a mí, con la parte de complementación nutricional, pues también decidí que, bueno, ¿por qué no también compartir esas herramientas que yo había aprendido pues haciendo ese máster, ¿no? Entonces, bueno, creé durante la pandemia hice un curso con la Escuela de Formación para Formadores para aprender a diseñar e impartir mis cursos y estuve una época pues impartiendo esos cursos que al final lo que dices, ¿no? Era un compartir, lo que a mí me había funcionado, compartirlo con otras personas. Y actualmente lo que he hecho ha sido, desde hace un año tengo un canal de YouTube, Telares de Bienestar, que ahí lo que hago pues igual es intentar compartir, pero a través de otras personas también, ¿no? Desde esa idea de que todo el mundo podemos ayudar a otras personas, bueno, pues intentar, como digo yo, dar esas herramientas, cada semana dar herramientas para que las personas puedan coger una mochilita y meterse herramientas y herramientas, herramientas que nos hacen estar bien y luego que cada uno se quede con la que más le cuadre, ¿no? O más le pueda. Pero en esa línea, ¿no? En la de poder compartir lo que a mí me ha funcionado por si, oye, y si a otros también les puede funcionar, ¿no? Y puedo ayudarles así. María, en esos momentos que has nombrado anteriormente, de caos, de un poco de oscuridad, ¿no? ¿Qué emociones son las que te llevaban en ese momento? ¿Te llegaban? Bueno, de alguna manera te colonizaban, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí es como que además unas se alimentan de otras, ¿no? Es como que, pero yo si tuviera que quedarme con en una época además más larga, o sea, de más duración, o la que peor recuerdo es la de la culpa. Era una emoción, sí, porque al final cuando, como te decía, tenía la sensación además de que había vivido muy rápido y no había hecho caso nunca de todo lo que al final sabemos todos, ¿no? Pues que hay que dormir, que hay que comer bien, que hay que hidratarse, que hay que descansar,
yo no había hecho nada de caso de nada de eso. Como digo, además también en mi libro, la adolescencia a mí me duró hasta los 30, la alargué muchísimo y me gustaba mucho salir, me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho divertirme, pero bueno, eso hacía que el cuidarme no fuera una de mis prioridades. Entonces trabajaba muchísimas horas eh, y del resto pues salía. Entonces pues lo de alimentarme bien, lo de dormir y lo de eso no. Entonces hubo un momento en el que lo que pensé fue que pues algo así como culpa me refiero que me lo había, sí, pues esa parte no como que me había provocado yo parte de lo que me pasaba o lo que me pasaba. Fuera lo que fuera, porque ya te digo que en aquel momento ni siquiera el diagnóstico estaba claro ni nada, pero yo como que había una parte de mí o los pensamientos que se apoderaban de mí en ese momento era como eh, has estado por etapas de autodestrucción, de salir muchísimo, de beber, de no comer, y entonces empezó a apoderarse de mí esa sensación de ha sido culpa tuya. Y además ha sido culpa tuya y la otra sensación, o sea, el otro pensamiento que venía después es, y ahora ya no puedes hacer nada, porque ahora ya estás mala, ahora ya tienes esa enfermedad. Como terapeuta ocupacional había estudiado bien todas las enfermedades, conocía esa, sabía que era algo irreversible, que era algo degenerativo, sabía entonces la sensación que tenía era de que la vida había tenido una oportunidad y la había malgastado. Esas eran las peores emociones que, que recuerdo de aquel momento, aparte luego de rabia, porque a mí todo esto, ¿no? Y de tristeza, de qué pena, pero las que más recuerdo como las peores es la culpa y luego la impotencia de pues ya no se puede hacer nada. Y María, una vez superado todo esto, porque ya estás en otra página, en otra pantalla que se dice actualmente, Sí. ¿cuáles son las emociones que tú has logrado transformar en la María González que estamos hablando en este momento? Claro, es que yo creo que cuando tienes esas emociones tan que incluso ahora pues puedo recordar y podría describir perfectamente, aunque que las puedas recordar, las puedas describir ya no quiere decir que las sientas. Lo que sí es verdad es que cuando de repente ves otra, vuelve a ti o vuelve a ponerse delante tuyo y si lo ves como una salida, una luz al final del túnel, eh, mm, es tal felicidad, tal emoción, ¿sabes? De esto de decir, esta sí que no la voy a dejar escapar. O sea, venía de pensar que ya todo había terminado, que ya no había una oportunidad para mí, que la había fastidiado muy fuerte y ahora descubro que puedo hacerme responsable y que ahora sí depende solo de mí el poder mejorar. Ya ni siquiera es que no depende de nadie, solamente depende de mí. Y, y eso es una sensación maravillosa. Porque es como eso, como esperanza. Yo lo definiría como vuelve a ver en tu vida esperanza. Y eso se vive con una alegría y es más, lo que te digo, lo que yo creo, por lo menos en mi caso fue así, yo creo que muchas de las personas que han pasado por esto lo pueden vivir igual o parecido, es como esa parte de decir, ahora sí voy con todo. Esta vez es como, esta vez no voy a fallar. ¿Sabes? Vienes con toda, ahí ya vienes con toda la energía, aunque todavía físicamente estés mal, aunque es como, voy a hacer lo que sea, pero esta vez voy a aprovechar la oportunidad, ¿sabes? Entonces es como que de repente tienen muchísima fuerza. La sacas no sé de dónde, pero como que de repente, aunque físicamente, lo que te digo, estés mal, aunque todavía emocionalmente, psicológicamente, pero como ya has visto que hay algo, por eso yo siempre digo que lo más importante es tener el motivo, ¿no? O tener algo a lo que agarrarte. Si no tienes eso, no, yo veo muy difícil el poder salir. Si lo tienes, ya el cómo sale solo. O sea, el cómo viene. De donde sea, viene como muy de dentro, ¿sabes? Como que sale muy, pero todo el mundo tenemos que tener como ese motivo, ¿no? Al que agarrarnos.
María, tu entorno, tu contexto, tus relaciones interpersonales, ¿qué función han tenido en esta mejora, en esta ayuda? ¿Te han ayudado realmente? Pues mira, una de las cosas que también creo que es importante es que cuando yo empecé con este posible diagnóstico, claro, date cuenta que cuando tú te mueves en un círculo, pues como digo, pues más de en aquel momento como más autodestructivo, y con autodestructivo no quiero decir, pero quiero decir, si tú sales de fiesta, te juntas con gente que sale de fiesta. Si tú claro, o sea, no es el mejor entorno para ir por las mañanas a levantarte a las 7 de la mañana para ir a hacer ejercicio, ¿sabes? Pues, entonces, por eso te decía también volviendo a lo de los 180 grados, una de las cosas que suele pasar en estas ocasiones es que eh, dejas gente atrás, dejas personas atrás. Y eso a veces también pues puede costar un poco porque además pues muchas veces no, bueno, muchas veces, la mayor parte de las veces, pues las otras personas no lo entienden porque ni siquiera saben qué está pasando. En mi caso, además, había muchísima gente que no sabía nada de lo que me estaba pasando. Yo no conté nada, estaba de pruebas, pero no contaba mucho. Eh, entonces, en ese momento yo creo que una de las cosas que te pasa es que dejas gente atrás, pero lo que te decía de la vida, ¿no? Eso, la vida misma hace que se pongan en tu camino otras personas. O sea, que aparecen esas personas que sí que se levantan a las 7 de la mañana para entrenar, o esas personas que a las 9 ya están en casa y a las 10, 10:30 ya están en la cama. Esas personas que cuidan más la alimentación, que se preocupan más por leer, yo creo que una vez que das es como que tú vas tomando las decisiones, y una vez que toma la decisión, que aparentemente y obviamente es lo más difícil, luego la vida es como que te va recompensando y te dice, mira, ahora te pongo esta persona en tu camino para que, para que puedas continuar, ¿no? Y ahí ya sí, esas personas pues son muy importantes, porque no es lo mismo hacerlo sola, que juntarte con un grupo de personas no con un grupo, pero con una, dos, tres personas que te puedan ayudar en ese camino. Sí, sí, eso sí es muy importante, pero es tan importante las que te vienen como las que dejas atrás. Y no queriendo decir nada malo de las que dejas atrás, es simplemente que, como decía, creo que era Einstein, ¿no? No se puede solucionar un problema en la misma energía en la que se creó. Pues un poco eso. María, voy a revelar un secreto, no te importa, ¿no? Pero ¿No? María se está preparando una carrera, no sé si quieres compartirlo, una maratón, en fin, estamos en un punto de alto rendimiento ya, ¿eh? Sí, 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 bueno, yo soy de Béjar, de la ciudad de Béjar en Salamanca. Es un paraje extraordinario, para quien no lo conozca. Bueno, pues aprovecho también ya para decir que es un sitio extraordinario. Y bueno, se hace una carrera que se llama La Betona, que hay diferentes partes, ¿no? Hay una ruta que se hace en bici de montaña, hay una carrera que es en bici de montaña, y luego hay una maratón, que son 42 kilómetros, y luego hay una mini betona, bueno, hay varias. Y son 42 kilómetros, pero ahí llega a haber desniveles de 900 metros, ¿sabes? Por montaña. Es una maratón por montaña. Yo nunca he hecho una maratón, ni de lejos. Tampoco es que piense hacer 42 kilómetros corriendo, pero sí que quiero disfrutar de la experiencia y hacerla dentro de tiempo, del tiempo que hay. Y, y bueno, claro, pues eso, te decía antes que me he ido allí a entrenar unos días porque en Madrid, donde vivo yo por lo menos aquí en Madrid, no hay esos desniveles, tendría que irme a la montaña, ¿sabes? Y bueno, pues me he ido allí unos días a entrenar, porque lo que te digo, ahora sé que puedo estar, incluso hoy, ahora con lo que sé que dentro de un año puedo estar mejor de lo que estoy hoy. Y eso es ciencia, eso no es una cosa que yo me invente, eso es ciencia, es así, el cuerpo funciona así. Muy bien. He querido compartirlo porque me ha parecido que era un reto importante que en este momento de Pues tu vida estás ahora ahí trabajando en él, ¿no? María, nunca más yo sin ti. ¿De dónde viene este título? sí, es Nunca más tú sin ti, es un título, pues fíjate, este título estaba pensado para uno. ¿Te acuerdas que te comentaba antes que era uno
que había diseñado algún curso de formación para impartir y demás. Bueno, pues tuve uno que se llamaba Camina Libre Contigo, que estuvo a punto de llamarse Nunca Más Tú Sin Ti, pero al final, bueno, pues ese curso estuve impartiéndolo durante un tiempo y acabé poniéndole el otro nombre, Camina Libre Contigo. Entonces, este nombre, este título, quedó ahí en mi móvil, en notas, como yo digo, en algún momento va a servir para algo, no sé si para otro curso, pero me gustaba mucho el título y todo lo que yo creía que había detrás de él y lo dejé ahí. Y bueno, me surgió la posibilidad, lo que digo, que a veces cuando ya vas a tomando decisiones se te empiezan a poner, la vida te empieza a poner posibilidades, ¿no? Ya más a la vista o ya por lo menos que tú las ves más. Y, y bueno, me pasó por delante una oportunidad para escribir mi libro y ahí fue cuando dije, mira, este título que tenía ahí guardado, por así decirlo, pues va a ser para mi primer libro. Y de ahí fue que mi primer libro se llame Nunca Más Tú Sin Ti. Sí. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar, María? Pues está en Amazon, se vende en Amazon tanto en formato digital como en ebook, como en papel. Y bueno, si es en Madrid, pues se pueden poner en contacto conmigo a través de mis redes, Telares de Bienestar, que tanto en Facebook, Instagram como en YouTube se llama así. Y luego en Béjar, para la gente que esté en Béjar o cerca de Béjar, pues tengo allí 3 establecimientos donde también los venden. Bueno, está muy bien, María. De que a veces estaba criticando lo que hacía y no era consciente de que iba criticando, ¿no? O iba juzgando todo lo que se decía, o si un conductor me adelantaba, o si, ¿no? Entonces, yo no digo el cambiarlo al principio, simplemente el hacerlo consciente, el saber, el ser consciente de lo que estás pensando y de dónde surgen todos esos pensamientos, ¿no? Para poder cambiarlos tienes que saber lo que tienes que cambiar. Sí, sí. ¿Sabes aquella famosa frase que es todo lo grande empezó con cosas pequeñas, ¿no? María, o Claro. sea que llevas vamos a hablar de telares de bienestar. ¿De dónde viene este nombre? Pues mira, telares de bienestar, yo al final creo que la palabra bienestar es demasiado amplia y que para cada persona el bienestar es una cosa. Es verdad que hay cosas en común, pero muy generales. Todo el mundo quiere estar bien de salud, sentirse bien físicamente, sentirse bien psicológicamente, emocionalmente. Sentirse en calma. Al final, cuando yo digo que la gente siempre dice que quiere ser feliz, yo digo que en realidad lo que nos une a todos es que yo creo que lo que la gente quiere es estar en paz, que a lo mejor de ahí no surge ya la felicidad, pero para poder ser feliz tienes que sentirte tranquilo, estar tranquilo en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, como bienestar era una palabra muy amplia y creo que depende de cada uno, y no todas las herramientas nos sirven a todos, hay muchas herramientas, pero yo lo que creo es que cada uno hay que conocerlas, todas, no todas, pero muchas, y cada uno luego nos vamos a quedar con las que nos vayan a funcionar a nosotros. No a todo el mundo le funciona meditar por las mañanas. No a todo el mundo le funciona hacer afirmaciones ¿sabes? Es decir, hay muchísimas herramientas, no a todo el mundo le funciona el mismo hacer el deporte o hacer el mismo ejercicio. No, al final lo que tienes es que conocer muchas de las que hay para quedarte con las que a ti te pueden cuadrar, ¿no? Y lo de telares viene porque, bueno, como decía, yo soy de Béjar. Béjar siempre fue una ciudad textil y me pareció bonito, pues, crear telas de bienestar a modo pues eso, de que aprendas o te formes sobre las herramientas que hay para mejorar tu bienestar, que al final va a depender de ti, y que como un telar, pues combines luego todas esas herramientas, pues igual que en un telar pues se mezclan diferentes texturas, diferentes colores, dependiendo de lo que quieras hacer,
pues que cada persona pueda aprender diferentes herramientas y pueda coger para crear esa tela, ¿no? Que luego va a ser su bienestar. Entonces creé telares de bienestar para, bueno, pues eso, para mi función al final yo creo que es compartir lo que he aprendido, todas esas herramientas, hablar con gente que también tenga otras herramientas y al final pues crear toda una red de herramientas y que luego la persona sea la que decida si pone en marcha y cuál pone en marcha para crear ese bienestar que se merece. ¿Este programa lo emites en directo, María? ¿Es así? Sí, Telares de Bienestar es un canal de YouTube que empecé hace un año. Todos los martes hago un programa en directo que se llama María y Compañía, en el que, bueno, vienen diferentes personas y pues desde la idea que creo firmemente de que todas las personas podemos ayudar a otras. A veces nos ha ayudado algo que nos ha dicho un compañero, un amigo o alguien con el que hemos coincidido a tomar un café en un bar, simplemente por la propia experiencia personal, más allá del currículum que pueda tener cada uno, que también puede ayudar, claro que sí. Entonces tiene cabida cualquier persona, da igual sexo, raza, profesión, condición, da igual. Creo que todos podemos compartir lo que nos ha ayudado a lo que decía esto al principio, ¿no? A sobreponernos de esos baches. Y entonces María y Compañía se trata de que vienen invitados, personas invitadas a que nos digan qué cosas hacen que les hacen estar bien, que les hacen sentir bien. Por si esas que dices invitado pueden ayudar a otra persona. Luego, aparte, el canal tiene otro programa que se llama Debates Arriesgados, que es un programa súper divertido en el que 2 a 2 debaten 4 personas sobre algún tema. Hemos hablado del esfuerzo, de la perfección. El otro día hablamos de si viajar está sobrevalorado o no. Y es arriesgado porque a pesar de, o sea, independientemente de la opinión que tenga cada uno, es el azar el que al principio del programa decide qué postura van a defender. Así que los invitados se arriesgan bastante a tener que defender la postura con la que a priori no están de acuerdo. Pero de ahí luego también sacamos buenas conclusiones y la idea es escuchar, ¿no? A otros también. Esa parte de escuchar que a veces nos falta en esta sociedad. Aparte, bueno, de algunos vídeos que subo, que siempre todo está relacionado la mayor parte de las veces con el bienestar. María, magnífico lo que estás comentando. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, magnífica. Pero yo antes me gustaría que si tú tienes alguna cosa que hayamos dejado en el tintero, alguna cosa que quisieras implementar para dejarlo ya como colofón final de esta entrevista, si quieres compartirlo. Sí, pues bueno, yo si tuviera que decir algo, siempre digo, si tuviera que decir una cosa o lo que yo considero más importante, mira, hay un capítulo en mi libro, que es el capítulo 6 que se llama Tu cita más necesaria, y, y yo creo que al final todo se resume en eso, ¿no? En tu cita más necesaria yo lo que hablo es de la importancia que tiene el que te sientes contigo mismo, contigo misma, y te tomas un café contigo. ¿Para qué? Pues para poder empezar a conocerte, a saber qué es lo que quieres y también muchas veces saber lo que no quieres. Y fíjate, Rafa, que hay veces que una de las cosas con las que más me encuentro además es que la gente, las personas, una de las cosas que más dicen es que no tienen tiempo. Ni siquiera para tomarse ese café, ¿no? Contigo. Y yo siempre digo lo mismo, si no tienes tiempo para dedicar un día o para dedicar un rato cada día, te diría 10, 15, 20 minutos para ti, quizás es cuando más lo necesites. Porque el no tener tiempo, el decir que no puedes pasarte 10 minutos, 15 minutos, no sin hacer nada, que también, ¿sabes? Estaría bien, pero solamente para pensar en qué es lo que quieres, qué es lo que no. Sé que a veces eso nos da miedo y por eso mucha gente no es que no tenga tiempo, sino que a veces da miedo con lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero si no tenemos ese espacio para nosotros, yo creo que es cuando más lo necesitamos. Porque si no, al final vivimos en piloto automático, vamos dando tumbos, pero en realidad no estás eh, creando la vida que tú quieres y que te mereces. Y yo creo que tener la vida que uno quiere es responsabilidad de uno mismo.
Así que yo me quedaría con eso, ¿no? Que la gente, pues, si no está dedicando ese espacio de tiempo al día para tomarse un café con él mismo, con ella misma, pues que yo empezaría por ahí. María González, muchísimas gracias. Vamos a invitar a todo el mundo a tomar un café los martes en directo a las 9 con Telares de Bienestar. Y si no podemos verlo, podemos sentarnos a ver y a leer este libro, Nunca más tú sin ti. Es un libro, es un título un poco difícil a veces, pero muy sugerente. María, muchísimas gracias por participar en este proyecto, El Mundo Extraordinario, y a formar parte de esta gran familia. Espero darte muchísima suerte, sobre todo en tu carrera, en esa carrera que vas a hacer de maratón, que seguro que la vas a acabar bien, como todo lo que vas a hacer en la vida. Muchísimas gracias y hasta otra. Muchas gracias, Rafa. De verdad, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao.